Chicos y chicas, espero se encuentren excelente. Ya saben, por ahí mi nombre es Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios. Siempre es un placer poder estar con ustedes. El día de hoy traemos un tema, pues, tanto interesante referente a cómo ser proveedor de gobierno. Existen diferentes alternativas para poder vender a gobierno diferentes tipos, pues bueno, de productos, de servicios que potencialmente puede ser una alternativa viable para nuestro pequeño negocio, para nuestro mediano o nuestra gran empresa. Hablando de esto, existen diferentes alternativas. Hablamos de los programas especiales de gobierno y hablamos prácticamente de las licitaciones, que seguramente es un tema que por ahí ya habrán escuchado. Sin embargo, es relevante mencionar que antes de la licitación hay todo un proceso que deben seguir las mismas instituciones para lograr crear una propuesta técnica adecuada y posteriormente presentar una licitación. Dentro de esto, pues bueno, existen diferentes maneras de alguna manera de buscar a los proveedores dentro del sistema antes de que entren directamente a prestar el servicio directamente con la institución. Existen las invitaciones restringidas, las adjudicaciones directas y los procesos de licitación que ya invitan o es un proceso ya un poquito más abierto a través de portales especiales como puede ser el portal de Compranet y a través del padrón de proveedores que tienen las mismas instituciones públicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de este proceso, vamos a adentrarte un poquito hacia allá, hacia cuál es el panorama y cómo poder sacar un buen provecho de estos proyectos especiales que lanzan las instituciones públicas, las dependencias de todo tipo, dependencias gubernamentales, hablando de presidencia municipal, presidencia estatal o los gobiernos federales. Entonces, en esta medida tenemos un buen panorama que nos va a permitir ver prácticamente toda la película para que entiendas cómo hacen las compras los mismos órganos de gobierno y por ahí puedas pues prácticamente poder participar en un piso firme en el que pues puedas competir con otras empresas, que no necesariamente las grandes empresas son las que siempre se llevan la tajada pues de la proveeduría directamente en estas instituciones. Entonces sería importante que te quedes aquí para que puedas tú conocer un poquito más de esto. No sin antes, pues bueno, por ahí te comenté mi nombre es Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios y por supuesto que me gustaría invitarte por ahí a que te suscribes a nuestro canal de YouTube y actives por ahí la campanita de las notificaciones para que estés por ahí recibiendo toda la información referente a los nuevos videos que estamos lanzando. Recordemos por ahí que los estamos lanzando los días miércoles y pues bueno, estoy tratando de que se puedan hacer estos videos también los días viernes. Entonces bueno, pues prácticamente esta es la invitación y pues nos arrancamos con este super temazo que estoy seguro que te va a interesar. Antes de venderla a gobierno, el gobierno pues prácticamente todos se nos viene a la mente que es una pesadilla poder venderles antes que cualquier cosa. Déjame decirte que hay pues un gremio importante que puede tener ingresos interesantes detrás de prestarles servicios fidedignos, servicios que realmente necesite el Estado y detrás de ofrecer un servicio honesto, porque quizá hoy en día es un tema un tanto controversial. Sin embargo, quiero decirte que sí puede ser una alternativa para ti y que están en los tres órdenes, el gobierno municipal, gobierno federal y gobierno pues del estado. Entonces las instituciones que pertenezcan a cada uno de estos niveles pues están solicitando servicios. ¿De qué tipo de servicios estamos hablando? Pues seguramente ya por ahí tienes alguna idea. Dentro de estos servicios, pues seguramente ya te imaginas que está todo lo que se fabrique o se distribuya de manera convencional, como puede ser artículos de oficina, servicios de capacitación, servicios de limpieza, productos de consumo diario, herramientas, ferretería, maquinaria, equipos, jardinería, llantas, autos, mecánica, refacciones, aceites, prácticamente todos los productos que existen actualmente en el mercado. Obviamente entenderás que dentro de esto pues se acota a ciertos sectores particulares dependiendo de qué tipo de instituciones a la que te vas a dirigir, asimismo como cuáles son las necesidades particulares de esta institución pública. Entonces, sin más, pues es de relevancia hacer el énfasis que cada institución y cada sector tiene sus necesidades. Entonces deberemos saber llegar de manera particular con el producto que se necesite, pues vaya, en esa institución o en ese orden. Solo las grandes empresas venden a gobiernos, es una total mentira. En realidad, cada uno de los gobiernos tiene como objetivo lograr, pues, incentivar.
los pequeños comercios, los pequeños prestadores de servicios, así mismo como si tienen preferencia acerca de los proveedores locales. En el caso de las licitaciones que vamos a hablar un poquito más adelante, las licitaciones tienen un orden también. En este orden es aquellas personas que son de la región, que son residentes en el estado, asimismo que tienen experiencia dentro del sector y que prácticamente ya han tenido experiencia prestando ese tipo de servicios o en el sector o también a gobierno. Entonces, sí es importante que sepas que vas ganando puntos conforme vas de alguna manera siendo proveedor de ciertos niveles de gobierno, asimismo como si tienes una jerarquía que se respeta particularmente en los pequeños negocios que son proveedores o que quieren ser proveedores y aquellos que tienen la experiencia real de haber prestado el servicio como tal dentro de ese sector. Entonces, vaya, sí es importante saberlo. Y recordando el comentario anterior de que es complicado a veces poder ser proveedor, déjame decirte que esa pregunta de alguna manera hay que responderla desde dos puntos importantes. Uno, los cambios de gobierno son complicados en todo nivel, incluso son complicados para las personas que laboran dentro de las mismas instituciones. Lo mismo sucede exactamente dentro y fuera de las mismas instituciones públicas. Entonces, ¿dónde te pudiera decir yo con experiencia que es complicado ser proveedor de gobierno? Cuando hay cambios de un gobierno o transiciones de un gobierno a otro, ya sea de tipo de partido o ya sea de gobierno entre un gobernador otro o dirigente o director de la misma institución. En esos casos sí puedo decirte que es complicado. Entonces vaya, para que lo vayas entendiendo un poquito más. ¿Cuáles son las normas de adquisición? Pues cada una tiene sus propias normas. Conocemos ya los lineamientos de adjudicación directa, que es prácticamente cuando ya has sido proveedor de la institución o cuando tienes el producto que requiere la misma institución pública y ellos te llaman a ti. Normalmente lo que te piden es que formes parte del padrón de proveedores de la misma institución o del gobierno para que puedas de alguna manera ser partícipe a pues esta selección o pues prácticamente que presentes una propuesta que llene o les llene la pupila o que realmente cumpla el plan de lo que se piensa desarrollar. La invitación, cuando menos a tres, que es invitación restringida, se invitan a tres proveedores y se les invita a hacer una propuesta económica y de esos tres prácticamente se selecciona el ganador, que es dependiendo de la propuesta que se presente. Sin embargo, no tiene la misma formalidad que un proceso de licitación, que pudiéramos ver ya una presentación de una propuesta técnica y financiera ya un poquito más en forma. Entonces, vaya, es de relevancia mencionar que la invitación cuando menos a tres sí restringe a esta invitación y los montos tanto de los lineamientos para la adjudicación directa, así mismo como la invitación de cuando menos a tres, pues sí es de relevancia mencionar que existen cierto tope en el que se pueden adjudicar de manera directa antes de pasar a licitación. Recordemos por ahí que existen ciertas leyes que son estas que permiten de alguna manera regular pues estos montos que erogan las mismas instituciones públicas. Hoy en día que está mucho de moda y que estamos sonando, está muy sonado en todos lados prácticamente, el tema de la transparencia. Entonces sí es importante saber que existe una ley de adquisiciones que regula a cada una de las instituciones públicas, así mismo como a los servidores públicos, y dentro del mismo reglamento de las instituciones indican cada una de estas instituciones públicas, cuáles son los montos en los que puede ir a una adjudicación directa y en qué casos no. Esto es particularmente para que exista un proceso de transparencia adecuado y que de esta manera se pueda llevar un proceso realmente transparente y equitativo, no solamente para los proveedores que van a participar directamente en la licitación o en el proceso de proveeduría, sino también para asegurar que el recurso se utiliza de manera correcta y que realmente hay un piso parejo para toda la población que quiere formar parte de la proveeduría de gobierno. Asimismo, hablamos del proceso de licitación pública. Prácticamente es la forma de adjudicación en la que se realiza una convocatoria pública, en la que se presenta una propuesta técnica y económica. Las propuestas técnicas, pues bueno,
Hablando de adjudicaciones directas, normalmente los montos en el 90% de las instituciones públicas son menores a 1.200.000 pesos. Después de esto, ya los mismos reglamentos y la ley de adquisiciones obliga a que se realice un proceso de licitación que sea totalmente público y que ya haya una gestión más detallada de esos mismos recursos, así mismo como del proceso de adjudicación. Entonces, en ese nivel es importante saber que ya cuando rebasa ese monto, se va a una adjudicación, una licitación pública, y en esta licitación se presenta a través del portal de Complanet, que prácticamente se encuentra estipulado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a utilizar los medios adecuados para ejercer transparencia dentro de todos los procesos de adquisición y de solicitud de servicios a proveeduría externa a pues el gobierno. Entonces prácticamente en esta parte es importante saberlo, qué montos son los que manejan y cuáles los artículos de alguna manera que lo regulan. Compranet es la base de datos que ayuda a gestionar todos los proveedores que pueden prestar servicios a gobierno. La pantalla o de alguna manera la base de Compranet te permite ver todo tipo de instituciones públicas, Pemex, las paraestatales como pueden ser CFE, como puede ser la Comisión de Aguas de cada uno de los estados, como puede ser también pues las empresas paraestatales que forman parte de la gestión de los puentes, así mismo como de las aduanas, así mismo como de los puertos. Entonces, que hace un par de semanas también por ahí estuvo una controversia interesante. Entonces, todas estas empresas licitan directamente en el portal de Compranet. Tú puedes filtrar que estas empresas de cierto sector te aparezcan dependiendo del sector, dependiendo del tipo de empresa, del tipo de institución, y tú puedes por ahí ver en este portal cuáles son las propuestas que ellos están lanzando y qué tipos de proyectos como tal están abiertos a licitar. Estas son algunas de las instituciones que necesitan servicios. En años pasados había 19, todavía se están realizando cambios. Estas son algunas que ya puedes ver por ahí los nuevos logotipos: Bienestar, Semarnat, Función Pública, Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, Sectur, Sedatus, de la Secretaría de Educación Pública, y podemos encontrar algunas otras más. Y bueno, esto es nada más mera referencia para que lo tengas por ahí, lo veas, lo conozcas y sepas que estas son algunas con las que te puedes acercar. Y bueno, pues de esto están fuera las instituciones representantes de cada uno de los estados, porque una cosa es SADER a nivel estatal y otra cosa es SADER a nivel federal. Otra cosa también es los gobiernos municipales, que en algunos casos hay hasta 180 municipios y en algunos otros casos 30, 20, etc, etc. Entonces, cada uno de esos municipios también requiere servicios, entonces es de relevancia que tú conozcas eh, cuáles son las oportunidades de poder acercarte a ellos y participar en invitaciones restringidas, así mismo como buscar una adjudicación directa dependiendo del tipo de sector al que vas dirigido. Prácticamente puedes acercarte a proyectos especiales en las instituciones públicas o en los municipios. Detrás de todos los proyectos que realicen estas instituciones, las instituciones deben seguir el desarrollo de cada uno de estos documentos que son base: el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal y el Plan Municipal. El plan estatal, el plan municipal y el plan nacional prácticamente lo que hacen es establecer una estrategia de desarrollo en todos y cada uno de los sectores, pero ahí se estipulan, en el caso de los planes municipales, cuántas nuevas escuelas va a haber, cuántas unidades deportivas va a haber, qué tipo de obras de infraestructura se van a realizar durante el periodo de la gobernatura o presidencia municipal. Asimismo, como los gobiernos estatales emiten su mismo plan estatal donde estipulan qué tipo de actividades van a desarrollar, si van a equipar a la nueva policía, si van a dar aportaciones para ciertas inversiones de la industria privada, si se va a realizar vinculación con algún tipo de proyecto, si se requieren algún tipo de servicios. Prácticamente ahí tendrás que revisar estos documentos y echar a volar tu imaginación para que pues sepas un poquito más de qué tipo de servicios se van a estar requiriendo. Sin embargo, siempre está la alternativa, obviamente, de poder acercarte directamente con los gobiernos municipales y ofrecer tus servicios para
pues una vez conociendo qué tipo de proyectos van a desarrollar durante ese periodo, pues te puedas acercar a ellos y puedas de alguna manera pues entender qué tipo de proyectos y qué tipo de necesidades van a tener en base a las estrategias de gobierno que van a ejercer durante los siguientes 2, 4 o durante todos los 6 años que son prácticamente en el caso de gobierno federal. Es importante saber esta parte. El proyecto de nación es la parte fundamental que establece toda la ramificación de los sectores, que es infraestructura, salud, educación, económico, instituciones, seguridad y prácticamente todos los órdenes de la sociedad. En este apartado, en este tipo de documentos se gestionan ideas y propuestas estratégicas para ayudar a fomentar todo tipo de actividades en estos sectores. El proyecto de nación es el documento antecesor al Plan Nacional de Desarrollo que ayuda a conocer un poquito acerca de cuáles serán las siguientes estrategias que realizará el mismo gobierno. El plan o proyecto de nación es el documento que debió haber emitido el Bronco, que debió haber emitido Ricardo Anaya, que lo emitió también Andrés Manuel López Obrador, para poder ejercer actividades dentro de su gobierno. Posteriormente, en un acercamiento con los diferentes sectores de la economía, el proyecto de nación es la base que se convierte posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya lo emite la Federación como un documento formal que cuenta con todas las bases en todos los órdenes y sectores económicos para lograr incentivar todo tipo de actividades, en pro obviamente del desarrollo social y de fomentar la economía. Pero ¿por qué es relevante esto en este tema, hablando si queremos ser proveedores de gobierno? Pues porque tú te puedes acercar directamente a los gobiernos municipales para poder presentar tus propuestas de trabajo en conjunto y que ellos pueden obtener recursos directamente de las participaciones federales, de los recursos expeditos que lanzan las mismas eh, la misma federación por medio de ramo 33, ramo 28 y algunos otros ramos más que todavía existen. Por ahí hay una pequeña confusión entre que el ramo 23, 28, 33 y hay todavía otros ramos más. Para los que no saben qué son los ramos son las aportaciones que da el mismo gobierno federal en conjunto con el Estado para poder desarrollar todo tipo de actividades. Vamos a hablar un poquito más de ellas, que es prácticamente de donde viene el recurso para poder pagar a los proveedores, para poder pues pagar los gastos administrativos, los gastos especiales, proyectos desarrollados dentro de la entidad en conjunto con la recaudación que realiza el Estado. Por ahí hay un pequeño descontento que ya he comentado anteriormente. Por ahí la alianza de la federación indica que hay una balanza detrás de los recursos presupuestarios. Los estados que recaudan más son los que deberían tener de alguna manera mayores ingresos y los estados que no tienen ingresos deberían tener ingresos por parte de las aportaciones federales para que exista una balanza para que estos mismos estados que no han podido recaudar, una, gestionen de manera adecuada todos los servicios que requiere la comunidad y dos, generen proyectos que realmente les permitan incentivar la economía en sus propios estados y no siempre se queden rezagados y siempre con una baja recaudación de impuestos. Entonces, la ley de coordinación fiscal es prácticamente la que hace esta balanza en la que se alcanza a, pues, lograr un balance y en este balance particularmente podemos entender que cada una de estas recaudaciones generaría un equilibrio en cada una de esas entidades y de esta manera pues generar proyectos que permitan crecer las entidades, generar un bienestar generalizado vaya en esta entidad y que cada uno de los pobladores tenga acceso a los servicios que presta el municipio y las instituciones públicas en la misma región. Entonces, esta ley de coordinación fiscal permite esto y es de ahí de donde vienen los recursos para pagar todo tipo de productos y servicios que requieren cada una de las instituciones públicas. Es por eso que sale a colación prácticamente en este tema, porque es de relevancia saber de dónde vienen esos recursos. Y vaya, continuamos. El ramo 28 y el ramo 33 son los recursos que vienen por parte de esta recaudación que realizan los mismos estados, que una fracción nada más de lo que recaudan, todo se va, bueno, veámoslo de esta manera. La recaudación que hace de los impuestos federales que recauda el municipio, el estado, prácticamente los manda la federación. La federación por medio del pacto fiscal calcula cuáles son de alguna manera los montos
que se le deben regresar al mismo estado por parte de las participaciones, que es la asignación de sus recursos, la asignación de su presupuesto. Pero cada uno, el ramo 28 y el ramo 33, tienen sus propias reglas operativas que ayudan a gestionar la manera en la que se ejercen estos recursos. ¿Qué quiere decir? Son recursos prácticamente etiquetados. El ramo 28, así como el ramo 33, tienen ciertas características que son fondos de participaciones, fondos de fomento municipal, impuestos sobre autos, que es el ISAN, fondo de fiscalización, que algunos de estos ya están tendentes a desaparecer, fondos de compensaciones, etcétera. En el caso de las aportaciones del ramo 33 es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, Fondo de Aportación para la Salud, Servicios de Salud, el FASA, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, y algunos otros más que más adelante vamos a ahondar. El ramo 28 habla sobre los recursos que se van o que se enfocan directamente a la adquisición de papelería, todos los gastos administrativos de las instituciones, pagos de viáticos de las personas que trabajan en las instituciones públicas, en este caso los municipios, pago de integrantes del ayuntamiento, apoyo a escuelas y centros de salud y comités, adquisición de equipos de cómputo y otras actividades que requieran atender pero que no tengan que ver con infraestructura, sino de manera específica a las actividades que realiza el mismo municipio. Dentro de esto, pues bueno, es importante saber que existe pues un proceso particular que deben seguir para la gestión, que no me gustaría ahondar en este caso. Sin embargo, lo ponemos aquí como mera referencia, desde que se presenta una propuesta para generar un proyecto hasta que se aprueban los recursos por medio del Servicio de Administración Tributaria. Prácticamente dentro del ramo 33 hablamos de proyectos que van enfocados a salud. En este caso hay un slide que habla acerca del ramo 23. Sin embargo, te voy a contar qué es lo que funciona con el ramo 33. ¿Cómo funciona? El ramo 33 es algo similar al ramo 28, son recursos que se encuentran etiquetados. Y para este ramo en particular, que es el 33, hay se gestionan los recursos para salud pública, para servicios de seguridad, todo lo que vaya enfocado a las policías municipales, asimismo como todo lo que vaya enfocado a la educación de adultos mayores, infraestructura, que son prácticamente remodelación de espacios públicos, construcción de nuevos espacios, renovación de obras y creación de obras carreteras, asimismo como todo lo que vaya enfocado a la infraestructura dentro del municipio para pues generar todo tipo de beneficios a las comunidades. El ramo 33 tiene esa característica especial y es uno de los que más tiene recursos y uno de los más importantes para poder gestionar todo tipo de actividades. Quienes lo conocen muy bien son los arquitectos, los directores de obra directamente de los municipios. ¿Y por qué sale a colación este tema? Si yo quiero ser proveedor de gobierno, pues que prácticamente es de donde vienen los recursos y que si tú tienes un proyecto que puedes trabajar en conjunto con el municipio, pues prácticamente te puedes acercar con las instituciones públicas para hablarles sobre estos recursos, que desafortunadamente yo tengo una mala experiencia acercándome con algunas instituciones públicas donde desconocen completamente que existen estos ramos, no conocen cómo se gestionan y mucho menos saben para qué se ejercen ese tipo de recursos, o sea, qué tipo de rubros se pueden fondear por medio de la presentación de proyectos a la unidad de inversiones del servicio de al servicio de Secretaría de Hacienda y Crédito Público para gestionar proyectos dentro del municipio. Y el problema es que prácticamente quienes se ven afectados son las poblaciones de esas regiones porque prácticamente no hay una gestión adecuada de los recursos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, volviendo al tema, prácticamente tú puedes, por medio del municipio, presentar estas propuestas para que culminen como una adjudicación directa, obviamente siguiendo las normas que ya te he comentado de los montos y siempre prestando un servicio que realmente sea de utilidad para la población. Pero los recursos vienen desde estas partes, ramo 28 y ramo 33. Entonces es fundamental que sepas que de ahí pues prácticamente provienen los recursos para funcionamiento y adquisición de servicios de los mismos municipios y de instituciones públicas que tienen pues cabida dentro del gobierno federal. ¿Y por qué es importante saberlo? Prácticamente cada una de las instituciones, en base al presupuesto de egresos de la federación, tienen su propio presupuesto, que lo puedes encontrar prácticamente en estas secciones, que es lo que se ha asignado por sector. Entonces, en esta medida es de relevancia saber
que estos mismos recursos eventualmente serán gastados para lo que sea necesario dentro de estas mismas instituciones. Entonces, vaya, creo que hasta aquí hemos tenido pues una discusión muy interesante acerca de qué tipo de proyectos en primera podemos presentar. Dos, de dónde vienen los recursos. Y tres, qué tipo de instituciones son las que pueden contar con recursos para que puedan comprar nuestro producto, nuestro servicio y realmente podamos presentarnos a ellos. Ahora vamos a la parte un poquito más interesante hablando acerca de los procedimientos de contratación, que ya quedamos que son tres. De manera muy específica, los recursos que nosotros podemos alcanzar a ver dentro de las mismas asignaciones, que no vamos a ahondar tanto en el proceso de licitación, sin embargo sí lo vamos a comentar de manera generalizada para que lo conozcas. Pues es de relevancia mencionar que existen estos procedimientos de contratación, que es la invitación a tres proveedores, que es la invitación restringida, que ya te dije cómo es, asimismo como la adjudicación directa y la licitación pública, que habla acerca de ciertos montos y depende de cómo se llevan a cabo. Sin embargo, hay algunos temas también controversiales interesantes por aquí. Prácticamente para la invitación a tres, que es la invitación restringida, se procede por medio del importe que ya hemos comentado, que no debe exceder prácticamente en la mayoría de los casos 1.200.000 pesos, y se puede invitar a proveedores que hayan tenido experiencia siendo proveedores de la misma institución, que cumplan obviamente con los objetivos del mismo proyecto y que reúnan las características de transparencia adecuada. Prácticamente eh, hay otra alternativa para poder hacerlo de manera directa, sin embargo te la voy a comentar un poquito más adelante. Sin embargo, la invitación restringida es prácticamente eso: se invita a tres proveedores, se les presenta una propuesta y ellos tienen que presentar una propuesta técnica y financiera del proyecto que se va a desarrollar para que la misma institución lo evalúe y decida con cuál de estos tres proveedores es con el que va a trabajar. Hablando de la adjudicación directa, ya hablamos acerca de los montos y siempre se debe seguir el artículo 134. Sin embargo, para realizar una adjudicación que rebase los montos que ya te he comentado, que es mayor a 1,5 millones, existen ciertas pautas. Por ahí hubo un ejemplo muy particular, que era el caso del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional, que prácticamente habla que es una cuestión de seguridad nacional que fue muy sonada por ahí, y que por eso se empiezan a hacer adjudicaciones directas de la misma construcción del aeropuerto. Entonces hay diferentes supuestos en los que se puede hacer una adjudicación directa. Cuando se declare una licitación desierta, o sea que no se presenten más de dos propuestas técnicas o que no se reúnan los puntos dentro de la licitación, o sea que no reúnan los requisitos ni completen la propuesta técnica adecuadamente en el proceso de licitación. Cuando la licitación se haya declarado dos veces desierta, se puede ir a un proceso de adjudicación directa. Cuando es un asunto de seguridad nacional, cuando es un supuesto con el manejo de bienes perecederos, cuando hay un manejo de información confidencial o de algún caso que se ha referido a leyes de marca o de uso de información que puedan ser dañados por copyright o alguna situación similar. Entonces es importante saber que en ese entonces se pueden ir a una situación de a un caso de una adjudicación directa. Asimismo, es de relevancia mencionar que se puede hacer también en el caso que se atente contra los derechos de alguna minoría, cuando se ponga en riesgo la economía y pues en el caso de la seguridad nacional, que eso ya lo comentamos. Prácticamente pues cuando ya haya un proceso de licitación o un proceso ya de adjudicación directa que se haya ofrecido a alguna empresa y que esto incurra en alguna situación de derecho de autor, pues prácticamente sucede algo similar. Los procesos de la evaluación de proposiciones, que es prácticamente lo último. Antes de esto hay todo un proceso anterior, chicos. Sin embargo, en este caso, pues bueno, estamos haciendo un comentario muy generalizado para lograr entender qué es ser proveedor de gobierno y qué involucra y cuáles son las alternativas que tenemos. Creo que hasta el momento hemos hecho unos comentarios muy, muy importantes y acertados, ¿no? Entonces, prácticamente sí se da de alguna manera, como lo comentamos al principio del video, se da
pues de alguna manera más valor a aquellas empresas que forman parte del gremio o del sector que puede ser de aún en desarrollo. ¿A qué me estoy refiriendo en esto? Se da preferencia a la proveeduría cuando son proveedores del sector micro, pequeñas y medianas empresas, cuando el proveedor es local antes que el nacional y que es un proveedor nacional antes que un proveedor extranjero. Entonces sí hay preferencia en ese sector. Entonces si tú presentas una propuesta, primero van a ver las propuestas de un proveedor regional antes que un proveedor nacional o extranjero. Eso es importante saberlo. Los proveedores que presenten mejor grado de protección al medio ambiente, aquellos que tengan una propuesta económica, por supuesto que más baja, una propuesta técnica que cumpla todos los requisitos que requiere la misma licitación, asimismo como aquellos que cuiden el medio ambiente, aquellos que estén innovando, aquellos que ya hayan sido proveedores de gobierno, también realmente tienen una preferencia real dentro de todo el proceso de licitación. Entonces, estos son parámetros que si llega a existir algún empate o llega a haber alguna diferencia que puede ser entre el proveedor 1 y el proveedor 2 y que alguno esté más caro sin rebasar el 2% en diferencia entre cada una de las propuestas, pero tenga estas características que acabo de hablar, pues ¿qué es lo que pasa? Pues prácticamente seleccionan a esa persona aunque su producto sea 2% más caro. Esa es prácticamente de alguna manera la liciente que toman o la lógica para la toma de decisiones. Entonces sería importante que tú pudieras por ahí considerarlo como una parte relevante dentro del proceso de licitación. Y pues bueno, prácticamente lo que te quería comentar hasta aquí sobre cómo ser proveedores de gobierno, lo tienes. Déjame decirte que pues ya hablamos acerca de qué tipo de ramos, de dónde vienen los recursos, qué tipo de productos requieren, qué tipo de servicios, quiénes y qué instituciones pueden solicitar o están solicitando la prestación de servicios a externos. Asimismo, de dónde vienen los recursos y cómo acercarnos a las mismas instituciones para poder pues gestionar proyectos directamente con ellos y cuáles son las alternativas, licitaciones, invitación restringida y adjudicación directa. Y ya te di super tips para que te puedas presentar. Pues obviamente yo creo que todos quisiéramos una adjudicación directa en el nivel o en la medida que las mismas leyes nos permitan hacer un buen trabajo con la prestación del servicio, asimismo como con pues el manejo en la transparencia del uso de los mismos recursos. Entonces, hasta aquí espero que esta información haya sido de sumo interés para ti. Y bueno, pues prácticamente me gustaría invitarte a que le des un vistazo al curso completo de cómo ser proveedor de gobierno, donde hablamos sobre licitaciones y todo, manuales, hablamos cómo hacer una propuesta técnica, propuesta económica, hablamos más sobre los ramos y los recursos para los mismos municipios, que te doy unos super tips basados en la gestión de recursos que hemos por ahí tenido la oportunidad de realizar, y pues estoy seguro que vas a tener mucha información que te va a permitir ser exitoso en tus proyectos, no solamente en los proyectos que desarrolles, pues vaya, con los proyectos empresariales que redactes, sino también para que los lleves a cabo y busques los fondos, ya sea en coinversión directamente con las instituciones públicas, que tú prestes ese servicio y que ellos te contraten, asimismo como tenemos otro catálogo más amplio que te permite entender sobre apoyos gubernamentales, apoyos estatales, federales, recursos internacionales y muchos temas más. Por ahí vamos a estar lanzando también otros temas de negocio. Ya sabes que siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal. Eres totalmente invitado y por ahí vamos a tener muchas más sorpresas para ustedes. Ya saben que siempre me desvivo por presentarles la información más relevante y siempre pues la información clara y precisa de lo que se requiere. Te invito a suscribirte, regálanos un like, comparte este video, suscríbete a nuestras redes sociales. Nuevamente te recuerdo, mi nombre es Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios. Estoy para servirte, espero que tengas un excelente día.